Hola, bienvenidos y bienvenidas a Ahora. Hoy retomamos el tema de Bogotá y su región metropolitana, región que hasta ahora solo conforman Bogotá y la gobernación de Cundinamarca, pero que proyecta integrar más de 10 municipios aledaños. Entonces, la pregunta clave es, ¿por qué hasta el momento no se ha logrado la firma y adhesión de ningún otro? Analizaremos las razones, el atraso en el proyecto y también los planes a futuro. Para empezar, nuestro dato. En este momento, 10 personas aspiran al cargo de director o directora de la región metropolitana. Hay 8 hombres y 2 mujeres. Esa figura todavía no tiene municipios, pero debemos preguntarnos cuáles son las funciones de ese cargo. Analizaremos ese y otros datos con voces expertas. Antes, titulares de otras noticias de Bogotá. Ciudadano norteamericano fue capturado por el delito de explotación sexual con menores de edad en Colombia. ¿Cuál es el panorama de este delito en el país? En minutos los detalles. En debate la permanencia del Partido Liberal en coalición de gobierno. El Juzgado 68 Administrativo de Bogotá aceptó una demanda en contra del ingreso de la capital a la región metropolitana. ¿En qué va el proceso? Gracias por aceptar nuestra invitación, tanto al mediodía como en las noches. Hoy con nosotros en esta mesa Paul Bromberg, exalcalde de Bogotá, académico, analista de cultura, educación y políticas públicas. Exalcalde Bromberg, bienvenido. Gracias, ¿cómo están? Bien, exalcalde, gracias. Y también está con nosotros el académico Leonel Alberto Miranda, es arquitecto, es magíster en gestión urbana, es docente de varias universidades, es consultor en ordenamiento territorial, hábitat y desarrollo regional. Profesor Miranda, bienvenido. Muchas gracias, Yamir. Gracias por su aceptación. Decíamos al principio de este programa, en la introducción, que hay 8 hombres y 2 mujeres aspirando a ser quien dirija esa región metropolitana de Bogotá. ¿Y qué es lo que va a dirigir, exalcalde Bromberg? Una oficina. Él no es un gobernador metropolitano, es decir, no es exacto aquello de que dirige la región metropolitana. Él lo que hace es ser el jefe de una oficina. Quien de pronto traza directrices y toma decisiones es el Consejo Regional. Pero él sí que es, digamos, un empleado del Consejo Regional. No es un gobernador metropolitano ni nada parecido con atribuciones especiales. Él administra decisiones que toma el Consejo Regional. Y si aún no hay suficientes socios de esa figura, profesor Miranda, ¿a quién va a coordinar entonces? Sí. Existe algo como los socios fundadores y, como yo lo mencionaba, me parece natural que en 4 años estos 2 socios que se armaron este esquema eran los necesarios para tener esta estructura básica. De hecho, parte del reto es lograr que ingresen las nuevas administraciones. A mí me parece que es natural que no lo hubiera en este momento. ¿Por qué? Perdón, yo tranquilo. Haciendo una pregunta. Sí. ¿Por qué es natural, es interesante? Porque ahora sí va a pasar algo. ¿Por qué? Porque la intención de conformar una figura metropolitana era un propósito expreso de la agenda de gobernación y el distrito. Los municipios no la tenían. Ellos vieron, iban ejecutando, se animaron a la discusión, pero no había una intención. Entonces yo sentí que los alcaldes empezaron a sintonizarse, pero no era su compromiso de gobierno. En cambio, siento que en los planes de desarrollo que vienen, los alcaldes tienen que comprometerse a tener una intención deliberada y a someterla al debate en sus municipios. De pronto estoy siendo ingenuo. Pues, no, sí, claro, son muy tiernos. Él es muy tierno porque él es arquitecto, es técnico y todo eso. En cambio, yo estudié una cosa horrible, yo estudié fue ciencia política y me pregunto es, ¿quiénes toman las decisiones? ¿Quiénes compiten por tomar las decisiones y por qué? Entonces, eso es lo que uno tiene pendiente. Hacer parte de la región metropolitana es perder competencias. O sea, parte de la crítica que usted ha expresado, por ejemplo, en artículos académicos y publicados en portales periodísticos, es que hay competencias o hay funciones de un alcalde distrital o municipal que tendría que cederle a esta figura. Sí, eso no es una crítica. Toda asociación regional significa que de alguna manera el liderazgo político, por alguna razón, y los intereses económicos detrás del liderazgo político, encuentran que la suma de las ventajas de perder las competencias frente a los riesgos de perder las competencias resulta aceptable y se llega a un acuerdo. Eso es, digamos, en todo el mundo siempre es igual. Sí. Además, pongámoslo de esta manera que es un poquito duro con excepción de la Unión Europea. Las democracias dividen.
las guerras unen, se toman territorios. Es extraño que las democracias hayan logrado algo como la Unión Europea, es un asunto maravilloso. Pero las democracias tienden a dividir, esa es la razón por la cual establecida la descentralización nueva que tenemos, aparecen municipios, porque siempre que hay una cabecera municipal y un centro disperso, en lugar de llegar a acuerdos, comienza una competencia política y terminan creando un municipio nuevo. Pero usted duda que, por ejemplo, para decir cualquier cosa, el alcalde de Tabio se vaya a animar a ser parte de esta región. Es muy posible, y que encuentre... es muy posible que no se anime, además no depende del alcalde sino del consejo. Que suscriba. Sí, es decir, el consejo del respectivo municipio, como ocurría antes, es el que autoriza o no autoriza el ingreso. Ahora, ¿qué intereses están representados en el consejo? Eso sí depende de cada municipio. No es el alcalde qué es lo que le interesa o qué no es lo que interesa, cómo fue que ganó las elecciones, qué relación tiene con los concejales. Los concejales, ¿a quiénes representan? En muchos de estos lugares los concejales representan transportadores. Representan contratistas, representan propietarios de suelo. Hacendatarios. Sí. Pues bueno, no tanto hacendatarios porque ya no hay haciendas. Hay suelo para urbanizar. Hay suelo para urbanizar. Y ese ha sido un motivo de discusión en el pasado entre el gobernador repitente de Cundinamarca y el nuevo alcalde de Bogotá. Pero, profesor Miranda, ¿usted por qué parece ser más optimista sobre la posibilidad de que esos alcaldes, esos consejos, decidan que esos municipios se unan a esta región metropolitana, cedan algo de poder y competencia y encuentren unos beneficios en esa figura? Sí, es como cuando uno hace un consorcio. ¿Sí? Uno quiere aspirar a algo y tiene que hacer alianzas. Lo importante es que las alianzas sean inteligentes y que se trabajen muy bien y que contractualmente pues, sean favorables. Entonces, el mundo ha demostrado, por ejemplo, en muchas de las ciudades que prosperaron el capitalismo en Europa, fueron los que hicieron alianzas, se llamaban Hansas, eran ciudades que armaron redes comerciales, mientras otras se quedaron con su visión del feudo, de que yo solamente me interesa gobernar mi casa y mi territorio y relacionarme con los demás y hacer negociaciones y transacciones no me interesa. Son dos puntos de vista. El primer punto de vista es un modelo, en mi parecer, es un modelo muy de gobernabilidad, o sea, yo gobierno mi casa y que nadie se meta. El segundo es más estratégico y es, yo gobierno mi casa, pero muchos problemas no están en mi casa, están en el otro lado o hay oportunidades, entonces yo necesito empezar a relacionarme y como en cualquier relación, yo cedo un poquito de poder. Yo pongo tierra, usted pone recursos, lo estoy diciendo filosóficamente. Hoy por hoy... Es filósofo, es un filósofo. Hoy por hoy, en el mundo la mayor cantidad de los problemas que usted quiere no los resuelve en su casa. Usted no puede estar encerrado a pesar de que estuvimos en una pandemia. Usted tiene que salir. Un alcalde moderno tiene que ser un negociador, tiene que sentarse a concertar. Sí, tiene que asociarse. Entonces yo lo que veo es que es un reto. Todos los problemas importantes del mundo están fuera de la casa. Cambio climático, migraciones, inversión extranjera, el tema de la energía. Nadie tiene todos los recursos. Entonces me parece que es imperativo y estamos dando saltos al vacío porque es una figura inédita, tiene muchos riesgos, siempre hay resistencia al cambio. Y se pueden reproducir alguna serie de problemas o patologías como las que Paul anuncia con su escepticismo, que no significa que no crea, sino que él prefiere avisar los riesgos. No, bueno, mi escepticismo se basa en la ciencia, es que el escepticismo hace parte de la ciencia. Es decir, no hay ciencia sin escepticismo. Los optimistas son los platónicos, que echan cuentos. Yo soy un poco más aristotélico, les muestra a ver cómo funciona el mundo de verdad. Ahora, ¿por qué razón uno no sabe cuál es el pensamiento estratégico? Creo que me arriesgaría a decir, ni siquiera lo creería si me lo confiesan. Por ejemplo, de Claudia López para haber aceptado una figura tan extraña. Uno diría que Claudia López pensó como un estadista, no sé, si me le dice que sí, pues no estoy seguro si creerle. Y tomó la decisión siguiente, ya que el gobernador de Cundinamarca siempre fue el obstáculo para todos los proyectos que lograron cuajar entre Bogotá y los municipios para crear un área metropolitana. Siempre se opuso el gobernador de Cundinamarca, siempre. Sí. Siempre. No es que a los municipios no les interesaba o los alcaldes no les... Pues algunos, incluyendo Petro, logró convencer al alcalde de Soacha y el del Soacha Petro de que
hicieran la consulta para hacer un área metropolitana. Y cuando estaban haciéndolo, cuando lo estaban aprobando, apareció de pronto un inciso rarísimo en una ley de ordenamiento territorial promovido por los políticos de Cundinamarca y sus amigos con una frase explícita: Bogotá no podrá tener área metropolitana con municipios. Sí, recuerdo, eso fue en el 2015. Muy bien, pues Bueno, veremos. entonces de pronto Claudia dijo, bueno, en vista de que no se puede hacer ese en el gobernador de Cundinamarca, pues metámoslo, A ver si deja de metámoslo. ser un obstáculo y empieza a ser un Yo soy un facilitador. optimista que le he ejecutado proyectos con Polo, o sea, él ha sido mi jefe y me ha dado los proyectos que él considera que son más difíciles, o sea, que soy un optimista que le puedo dar algún resultado. Yo le pregunto a Paul, por ejemplo, problemas como el agua, problemas como el del aeropuerto, ¿sí? Problemas como el de la comida. El transporte, ¿Qué la debe seguridad hacer? alimentaria. ¿Qué debería hacer Bogotá frente a esta posibilidad? Digamos que... No sé qué debería hacer, es decir, el proyecto siempre fue, yo les puedo hacer la historia, es un poquito larga de todos estos procesos para que Bogotá pudiera conformar un área metropolitana, gobernarse con los municipios. Claro, pero la pregunta del profesor Miranda es interesante. Si no es esta figura, entonces, ¿cuál sería la No, adecuada estamos para...? perdidos. Es que ya toca, es que la Constitución le prohíbe a Bogotá, a instancias del gobernador de Cundinamarca y la alcaldesa de Bogotá, le prohíbe tener área realmente metropolitana. Entonces, si esa es una realidad, usted nos dirá más adelantito cómo hacer que eso sea menos peor de lo que ya es o cómo puede aterrizarse. Yo le tengo la respuesta. Muy bien, perfecto. Entonces, estas voces van a ser muy importantes para esta discusión y en el siguiente informe hay otras voces autorizadas. Las ciudades no se pueden entender de manera aislada. ¿Cuál es el ejercicio pedagógico que uno puede hacer? Es, imagínense cada uno de los municipios trabajando individualmente. Ahí nos daríamos cuenta cuánto depende cada municipio de lo que le da el resto de los municipios. La región metropolitana en firme empezó prácticamente el año pasado y este año es un año de elecciones. No hay posibilidad de que en un año de elecciones ningún alcalde quiera darse la pela al final de entrar a debatir esto en el consejo. Entonces este iba a ser un año perdido y fue un año perdido. La mayoría de los alcaldes también electos dijeron no nos interesa meternos a la región metropolitana, pero yo creo que como una manera de calmar a la ciudadanía para que votaran por ellos. Pero en el fondo hay algunos que sabemos que sí están interesados. De los candidatos que quedaron elegidos ya para iniciar en enero, dijeron no a la forma en la que está planteado el trabajo articulado. Y lo que ocurre es que hay mucha desconfianza, porque sienten que uno no se les ha tenido en cuenta en las discusiones, sino mucho más adelante, pero además porque hay temor de perder autonomía. Algunos alcaldes de Bogotá dicen, ¿cómo yo que pongo el 80-85% del presupuesto tengo un voto igual a cualquier otro municipio que pone un valor muy pequeño? Para contrarrestar eso, entonces en los temas de inversión grande, Bogotá dice, yo me reservo el veto con el gobernador en caso de que lo que nos aprueben no nos beneficie o no estemos totalmente de acuerdo. Pero eso también va en contravía de los alcaldes municipales que dicen, pero entonces si hay veto, ¿cuál es nuestra posición ahí? Crearon la región metropolitana entre dos entes, la gobernación de Cundinamarca y la alcaldía de Bogotá, para que esos dos personajes manejen todo el sector del área metropolitana que estamos viendo cómo manejan los negocios. Quitando el tema político, quitando el tema de las presiones, las tensiones, etcétera, y hablando específicamente o exclusivamente de la figura, va a facilitar que se desarrollen programas que realmente apalanquen toda una región. Cuando nosotros vemos que el 26% de la población que se mueve de los municipios hacia Bogotá lo hace para acceder a servicios de salud, se genera la reflexión de qué servicios tenemos dentro de la región de manera que la gente no tenga que desplazarse. Entonces, más allá de atender el trancón que se atiende vía infraestructura, vía cultura, incluso ciudadana, también es irse a las causas de por qué las personas se están moviendo. El 54% de las personas que se mueve por trabajo. La seguridad, es muy importante que se trabaje en un bloque. Bogotá y sus municipios aledaños tienen que buscar los problemas de seguridad y cómo resolver los problemas de delincuencia, hurto, atraco, robo, etcétera, etcétera, mancomunadamente. No puede ser Bogotá aquí sufriendo y luchando por sí sola, Chía por su cuenta, Mosquera por su cuenta, Madrid por su cuenta. Yo creo que eso, la integración es muy importante.
Actualmente a Doña Juana ingresan no solo residuos sólidos de Bogotá, sino también de 7 municipios del oriente, y a Mondoñedo pues ingresan residuos sólidos de municipios de Cundinamarca. Si yo le pido a un municipio solo que resuelva su problema de residuos sólidos o de reciclaje, pues no lo va a poder hacer, y va a ser mucho más eficiente si lo hace de manera articulada con otros municipios. Arrancan el 24 de enero, pero en 4 años cambian y pues la región no está pensada para 4 años, está pensada para ser una figura permanente. Entonces darle esa mirada por encima de quien está de turno es muy importante y es un gran reto. En la que podría ser esta región metropolitana, ¿cuáles son las entidades territoriales con una mayor población, con una población más numerosa? Ese es nuestro siguiente dato. Por supuesto, Bogotá, el distrito de Bogotá con el 79%, Soacha 8.1%, Facatativá 1.7%, Mosquera 1.6% y Chía 1.6%. Yo quisiera, exalcalde Bromberg, si la diferencia de población es tan abismal y la de producción, la del PIB es tan grande, esa diferencia, esa brecha es tan grande, ¿cómo se hace para que las decisiones en esa región metropolitana sean equitativamente tomadas, concertadamente tomadas? Cuando existía la figura de áreas metropolitanas, pues el municipio central tenía autorización de veto porque era el que aportaba la enorme cantidad de recursos. No es tanto por población, aunque en última se debe a la población. Es decir, el asunto estaba concebido de manera que un porcentaje del impuesto predial se iba para la inversión del funcionamiento de la zona metropolitana. Bueno, a la ciudad grande le conviene, sin lugar a dudas, y las ciudades pequeñas pueden obtener de allí un gran beneficio, sin lugar a dudas. Pero el problema es quién toma las decisiones, qué peso tienen las decisiones. Por esa razón el municipio central tenía un poder de veto. Bien, esta figura que se acaba de crear, a esta figura le añadieron un pedazo muy ingenioso, y es que obliga al nivel nacional a entregar 75.000 millones de pesos de manera constante de aquí en adelante y de por vida, 75.000 millones de pesos. Anual. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho con ese dinero? La mesa, recordemos, eso que llaman región metropolitana por ahora es una oficina. No tiene región, porque no está sino Bogotá, y Cundinamarca no es región. Las regiones son los municipios. Cundinamarca es simplemente, digamos, el espacio de gobierno de un gobernador que busca con toda su capacidad política ser relevante, porque las cosas ocurren en los municipios. Nuestro sistema descentralizado funciona así y en casi todo el mundo es parecido. En los municipios es donde ocurren las cosas. Arriba está la gran política y los departamentos quedan viendo un chispero. Entonces, el gobernador se metió, Claudia López le paró bolas y dijo, inventámonos una cosa en que gobernemos usted y yo los municipios, más o menos. Eso fue lo que se decidió. Ok. Lo que ocurre entonces ahora es que esos 75.000 millones de pesos ya ingresaron al presupuesto de esa oficina, pero como no tiene región, el único pedacito que hay es Bogotá, ya se van a gastar esos 75.000 millones de pesos en buena parte en un puente dentro de Bogotá, en la zona, ya están haciendo los estudios, 112.000 millones de pesos es lo que dice el presupuesto de este año, es el valor, y este año aportaron 58.000 millones de pesos. Eso es distinto de lo anterior. Esos 75.000 millones de pesos pueden ser un case interesante para que los municipios, es decir, los concejales municipales encuentren, bueno, si yo me meto al área metropolitana, ¿qué puedo ganar? Bueno, un dinerito que puede ser mucho para un municipio pequeño, pues 1.000 millones, 2.000, 5.000 millones de pesos puede ser mucho para un municipio pequeño, para Funza, por ejemplo, que no está por ahí. ¿A cambio de qué? ¿Qué es lo que yo cedo? Hay cosas complicadas que son buenas. Por ejemplo, tiene la obligación de hacer el catastro multipropósito. Eso quiere decir que el sistema político local no ha querido hacer el catastro. La pregunta es, el case de que yo le doy un dinerito a cambio de que se haga el catastro que yo... ¿Los va a forzar a que actualicen sus catastros? De pronto los pone a negociar, pero al mismo tiempo hay un plan de ordenamiento regional en donde los propietarios de suelo arriesgan a que un ordenamiento les dañe el negocio o se lo refuerce. Por ejemplo, sé que en Zipaquirá me llegó un folleto de alguien en Zipaquirá, un concejal, en donde dice que le tienen miedo al área metropolitana porque es un asunto
que finalmente lo promovieron los grandes constructores. Entonces, lo que quieren los grandes constructores es irse a los municipios a construir cosas gigantescas. Lo que eventualmente no tendrían posibilidad de construir en Bogotá, de acuerdo con la hipótesis que usted menciona. Pero, profesor Miranda, vuelvo al asunto del poder de veto, de la capacidad que podrían tener los grandes de imponerle su voluntad a los pequeños. Sí, digamos que el mecanismo, el arreglo teórico es más equitativo y los municipios en términos de la regla del juego frente a Bogotá tienen como, pues digamos, no los apabulla en su diseño. Pero sin embargo, sí hay muchos desequilibrios territoriales que hay que tamizar. Y comparto, digamos, que como el planteamiento de Paul en el sentido de que se empodera a una entidad como el departamento y debe tener muy claro cuál es el juego de intereses de un departamento cuando se relaciona con una megalópolis como Bogotá y con posibles 116 municipios de todos tamaños, colores, ¿sí? Yo quería precisar, este esquema está cambiando cada vez más, ¿no es cierto? En Bogotá es donde cada vez hay menos niños, por ejemplo, en educación ya empiezan a sobrar cupos. Hace unos años había 900.000 niños, ahora hay como menos de 800, y todos esos niños se van a dar en ese tipo de municipios. O sea, Chía está creciendo cerca del 4%, Bogotá crece como el 1.5%, o sea, mirando hacia futuro, hay una recomposición de la población y por eso yo creo que una figura como la región metropolitana puede ayudar a tener una mejor gestión, pero no desconozco que hay muchos peligros y hay muchas incertidumbres. Veamos en el asunto del transporte, ¿cuáles son los municipios que aportan más viajes? ¿Por qué? Pues porque esa es una de las cosas en las cuales municipios vecinos y Bogotá tendrían que ponerse de acuerdo. Estos son viajes diarios, son datos de la Secretaría de Movilidad con corte a 2019. Soacha aporta casi 270.000 viajes, Mosquera 37.000, Funza 27.000, Chía 51.000, Cota 33.000, La Calera 12.000, casi 12.500 y Cajicá unos 15.000. Exalcalde Bromberg, ¿estaría usted de acuerdo con el profesor Miranda en que el asunto del transporte debe trabajarse coordinadamente, teniendo en cuenta datos como estos? Por supuesto, el asunto si esta figura va a servir y si no se hubiera podido de otra manera. Por supuesto que hay que hacerlo. Mire, tengo entendido que la ley, por alguna razón de las presiones, los intereses o los riesgos, excluyó el Regiotram. El problema más grave que va a enfrentar el próximo alcalde es el siguiente. Se está construyendo el Regiotram con recursos de la nación, 2 billones, 3 billones de pesos, pero no hay ninguna negociación sobre qué va a pasar con las flotas. ¿Qué va a pasar con los transportadores que llevan a toda esa gente por Occidente? No hay nada, no hay nada. El Regiotram no puede operar si al mismo tiempo operan las flotas. Flotas que llegan hasta las Américas o la calle 13. Pues entran, en todo caso, van a competir trayendo gente de Facatativá, de Madrid, de Mosquera, de Soacha y de los municipios que están más allá. Van a competir con el Regiotram. Si se las autoriza a seguir funcionando, van a arruinar el Regiotram. Entonces hay que detener eso. ¿Cómo se hace? No tengo idea. No tengo idea. O sea, en su opinión, esta figura, digamos, empieza sin suficiente poder para coordinar ese tipo de política de transporte. Ese asunto no lo queremos tratar. Ok, pero ese es el problema. Ese es el problema. Pero sí se crea la Agencia Regional de Movilidad, o sea, sí, pero sí, se crea la Agencia Regional de Movilidad para que tome decisiones que va a originar paros o que no va a originar paros. Recordemos que los transportadores de cada municipio están muy fuertemente representados en los consejos. Es decir, eso es lo que se va a decidir. Ellos son los que van a decidir. Ellos son los que van a tomar la decisión de si el municipio se mete o no a la región metropolitana. Entonces sí va a haber una cantidad de tensiones respecto de cómo se meten o no se meten, si tienen ventajas. Pero recuerden estos actores, es que los concejales no están allí simplemente representando el bien común, representan intereses. Algunos de ellos privados. Profesor Miranda, y en consecuencia, ¿tiene suficiente músculo la región metropolitana para realmente normatizar o regular cosas como esas del transporte a propósito de los viajes que veíamos? No, todos tiene una capacidad jurídica institucional y como un plante, pero de aquí en adelante puede pasar muchas cosas, ¿sí? Pueden pasar muchas cosas, ¿sí? Simplemente, sí, eso tiene como requisito que exista. Entonces, eso quiere decir lo siguiente, como el asunto se hizo al revés, porque las áreas metropolitanas no se arman así, las áreas metropolitanas se arman
una por uno a través de concertación entre municipios que comienzan a darse cuenta después de que Bogotá se une con Soacha, el resto de actores políticos van a decidir, podemos unirnos, y así comienzan a crecer. Esa es la forma de armar un área metropolitana real. ¿Y usted cree que aquí fue desde arriba? Aquí se hizo al revés. Se coge el departamento, pero no hay sino un municipio en este momento, que es Bogotá. No hay ninguno más. Ok. Entonces, la ley dice, pues esas tonterías que dice en la ley, se procurará que haya continuidad geográfica. Pero ya hay municipios cercanos a Bogotá que con toda seguridad no se meten. Chía no se mete, ¿por qué? Porque ellos quieren ser de estrato alto. Ellos tienen personas de estrato alto, ellos tienen ahí su cuento. Es muy posible que Chía no se mete, y se mete Zipaquirá, supongamos. Entonces está Zipaquirá, pero no está Chía, y no está Cajicá. Y entonces, ¿cómo se arma un proyecto? ¿Cómo se coordina una política de transporte con un Regiotram del Norte si no están todos esos socios? Medellín tiene una experiencia que es la del Valle de Aburrá. Yo participé en el plan de movilidad de hace ya como 20 años. Un buen rato, Envigado no quiso participar. Envigado no estuvo, fue muy buen ejemplo, siendo ya Envigado una entidad, y ahí se van craneando como las maneras en que resuelven al final aéreo para cierto tema. Es buenísimo el ejemplo, porque lo que no está es Antioquia. Están los municipios del Valle de Aburrá. Del Valle de Aburrá, pero no Antioquia. Aquí lo que hicieron fue meter a Antioquia, o sea, meter a Cundinamarca. Los municipios, ahí verán. A mí me parece interesante el por qué porque Cundinamarca depende de los temas. A mí que me parece que está un cascarón que sirve para muchas cosas, pero faltan que se le defina su plan. Se está nombrando un director que afortunadamente parece que va a ser un perfil técnico, pero el director es un administrador y un ejecutor de algo que es una junta directiva, pero junta directiva por ahora lo que hay es como 2 o 3 miembros, hay que ver quiénes más entran. Y lo que él tiene que ejecutar es algo que se llama un plan estratégico que todavía está por hacer, que es lo que ejecuta. Entonces, por eso digo que hay muchas preguntas que pueden pasar. ¿Qué me parece interesante? Que Cundinamarca ayude a agenciar temas que no son de Bogotá en su naturaleza. Ya hicieron un primer acuerdo, a mí me parece relativamente en lógica de poder y técnica, y hay un tema que es abastecimiento, entonces Cundinamarca lo está manejando, confiemos que, porque Cundinamarca tiene la posibilidad y tiene... de coordinar los municipios. Y Bogotá movilidad, entonces es un primer acuerdo muy incipiente, pero me parece que sí se van a dar unos desarrollos, se necesita mucho liderazgo, mucha participación crítica, a mí me tranquiliza que los consejos estén ahí. Y uno espera que se cualifique de alguna manera la discusión. Pero sí hay, todos son preguntas. Hay mucha incertidumbre. Claro, pero la advertencia del exalcalde Bromberg sobre qué intereses agencian esos consejos es la gran pregunta. Si de verdad van a representar el interés ciudadano, la posibilidad de hacer un mejor ordenamiento territorial, o van a estar ahí defendiendo intereses privados y del manejo de determinados terrenos muy valiosos de la sabana de Bogotá. Nuestro siguiente dato tiene que ver con el movimiento de carga. 11 municipios de los 116 de Cundinamarca concentran el 90% de los viajes de carga hacia Bogotá. Ahí los tienen ustedes en nuestro mapa que tendremos en pantalla, y mientras lo tenemos en pantalla le pregunto al profesor Miranda qué políticas de transporte de carga, porque es distinto lo de pasajeros. En el caso de la carga puede ocurrir que buena parte de eso sea el motivo de la congestión, por ejemplo, de la calle 13 o de la calle 80. Sí, hay como 2 o 3 maneras de ver un problema muy complejo. El primero es la escala nacional, ¿sí? Bogotá con Madrid y México son los únicos grandes regiones mediterráneas, o sea que no tienen puerto. O sea que para el tema de la carga, para la competitividad, es un problema nacional, ¿sí? Y ahí me parece conveniente que estén alineados pues las zonas centrales, ¿no? Parte de nuestra tragedia, nosotros tenemos un aeropuerto que no se sabe qué va a pasar, ¿sí? Pasamos 4 años y no se sabe si va a ser en Madrid, si va a ser una segunda pista, si va a ser, ¿sí? Con Santos era uno, o sea, ese sentido de futuro hace mucho daño. El aeropuerto de Bogotá mueve la mayoría de carga, y eso no es un mérito, porque todo el mundo dice qué maravilla, movemos mucho cargo. Es que lo que pasa es que no tenemos ni tren, no tenemos ni transporte fluvial, entonces todo toca por carga. Entonces allá hay un tema nacional. Y en el tema regional también tiene que ver con la nación. Hay una vía perimetral que quiere que la carga venga de Sopó y se vaya y llegue al llano. Se está discutiendo otra. Y afortunadamente la región tiene la posibilidad de diseñar un plan regional
y de tener una agencia regional. Entonces yo veo que hay potenciales de instituciones, instrumentos que antes no existían, ¿cierto? Entonces el tema de carga está muy estudiado. Y hay un problema de logística que hay que concertarlo con la nación, que son los accesos a Bogotá, y el de los centros de logística, que eso llevamos 15, 20 años, y lo que uno le recomendaría es que la región pueda definir cómo es un plan de manejo logístico para todo el entorno de la ciudad. ¿Y qué es lo que se podría hacer allí entonces, el exalcalde Bromberg, si los municipios tendrían que concertar entonces, digamos, dónde se produce y quién lo produce? Entre el movimiento de carga y el movimiento de pasajeros hay una relación muy fuerte. Se fueron unas industrias para la sabana a producir allá, pero ¿dónde vive esa gente? Bogotá no exporta, esa producción no es para exportar. Lo único que se exporta desde el aeropuerto, el 90%. Es flores. Es flores. Sí. Eso ya está definido. Todo el resto es paja, porque, digamos, no es negocio. Si uno se pone a mirar del resto de Colombia, es Barranquilla el sitio en el cual se está produciendo industrialmente para la exportación. Es decir, pensar que se puede hacer en Bogotá algo distinto de exportar vía internet, o sea, programas de software, etcétera, es ridículo. Solamente Barranquilla, y uno mira cómo está creciendo Barranquilla, y eso sí es notable, 3, 4, 5 industrias sumamente grandes exportan porque se produce en el sitio. Bogotá nunca tendrá eso. Lo que tenemos es un conjunto de pequeños municipios en donde la carga se dirige es a Corabastos. Es decir, la calle 13 está saturada de camiones con importación que viene desde la costa norte o desde Cali, de las cosas que nosotros compramos aquí en Bogotá. Es importación, exportación cero. Exportación cero. Y esa es por camiones, esa carga no va a poder entrar jamás por avión. Por eso, pero ¿usted realmente ve potencial de que los municipios y el distrito se pongan de acuerdo en cómo manejar esa carga y en políticas públicas para reducir ese problema? Es posible, eso se hubiera podido hacerse en la región metropolitana. Se hubiera podido hacer, no sé si va a ser, sería más fácil o no. Recuerde, la región metropolitana tiene un CASE. Si tú me aceptas que pierdes este podercito, te doy 5.000 millones de pesos el año entrante para hacer alguna cosa regional. Sí, eso es lo que tiene de CASE. Eso se hubiera podido hacer y siempre fue el modelo que hubo para tratar de conseguir la concertación metropolitana, que no se logró, pues porque siempre el gobernador se opuso. Recuerdo, hubo 3, 4 ocasiones en las cuales los municipios más cercanos a Bogotá comenzaron a decir, me interesa trabajar con Bogotá, pero el gobernador no dejó, se opuso, cabildeó en el Congreso, hizo la promoción, consiguió sus alianzas políticas hasta que lo detuvo. ¿Qué tiene que pasar para que entonces esto salga bien, para que esta región metropolitana tenga dientes? Esa pregunta se la prometí al exalcalde Bromberg y la responderemos después de actualizar las noticias que anunciamos al inicio de esta emisión. Un ciudadano estadounidense fue capturado por el delito de explotación sexual infantil en Colombia. Andrés Zapata tiene más información. Hola Yamit, para usted muy buenas tardes y para todos los televidentes de ahora un cordial saludo. Pues este agresor fue capturado en el aeropuerto de Miami, Estados Unidos. En su contra tenía más de 18 denuncias de menores de edad que habían sido víctimas de abuso sexual aquí en Colombia. Además, la policía ha realizado más de 215 operaciones en contra de delitos sexuales. Durante 9 meses, la Policía de Colombia junto a la de Estados Unidos realizaron la investigación que permitió la captura del ciudadano norteamericano. Este delincuente se encargaba de venir a Colombia, ha tenido, y ya con una información clara de migración, de 10 ingresos al país, venía, instrumentalizaba a nuestras adolescentes, las grababa, por supuesto, al parecer hacía uso también de estupefacientes para poder lograr su objetivo. Por medio de las redes sociales contactaba a sus víctimas, quienes eran en su mayoría menores de edad. Y les ofrecía un recurso entre 100 y 100.000 pesos y 300.000 pesos. Las encerraba en un lugar y las accedía y las grababa de forma oculta. A las niñas que no querían acceder a esa violencia sexual, las dejaba encerradas y las obligaba. Luego de grabar a las menores de edad, publicaba el contenido en una página web. La gran mayoría de víctimas vivían en Medellín y municipios de Antioquia. Por estos delitos, la justicia norteamericana puede estar generando una pena
entre 30 años o mayor a ella, de acuerdo a la grave situación de los delitos ocurridos. Entre ellos está el tráfico sexual de menor, participación en conducta sexual ilegal en lugares extranjeros, producción de pornografía infantil, publicidad de pornografía infantil, beneficiándose financieramente de la trata de personas. En lo corrido de este año, la Policía Nacional ha capturado a 382 personas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. De igual manera, 18 ciudadanos extranjeros fueron capturados y 29 menores de edad han sido aprehendidos. El presidente Gustavo Petro ya reaccionó frente al anuncio de César Gaviria Trujillo sobre una eventual salida del Partido Liberal de la coalición de gobierno. Mauricio Pichot nos cuenta más. Buenas tardes, Yamid. Y esta situación se presenta precisamente en momentos en que en el legislativo colombiano se lleva a cabo el segundo debate relacionado con la reforma a la salud. Y también después de que hace pocos días por parte del Ministerio de Trabajo se presentó una nueva iniciativa de reforma laboral. Acá están los detalles. Con este trino desde su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro Urrego respondió a la carta enviada por el expresidente César Gaviria, quien también es director del Partido Liberal. La Convención Liberal debe decidir democráticamente si el partido se mantiene en la corriente neoliberal a lo Milei, lo cual en mi opinión personal sería un anacronismo, o pasa a ayudar a construir una corriente progresista en Colombia que saque a nuestro país de la violencia y la desigualdad. El expresidente Gaviria había anunciado en el documento la salida del Partido Liberal de la coalición de gobierno en el Congreso y expresó que cuando en tiempos recientes se han suscitado discusiones sobre la participación política de los distintos partidos en el gobierno Petro, quedó claro para mí que no hace mayor sentido continuar jugando el papel de partido de gobierno. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, de origen y militancia liberal, advirtió que la comunicación del expresidente deberá ser debatida por el partido. Aspiramos y creemos que quienes nos ayudaron a llegar al gobierno van a seguir ayudándonos a sacar adelante una agenda legislativa y van a seguir ayudándonos en el marco de responsabilidades de gobierno. Asimismo, no descartó que sus copartidarios no fueran consultados sobre la comunicación. A los liberales, que yo soy uno de ellos, nos gusta no que nos manden, sino que debatamos. Otros liberales se manifestaron en relación con este hecho. El debate interno en el Partido Liberal y la Alianza Verde frente al gobierno y su agenda legislativa reafirma la necesidad de buscar un acuerdo nacional de mínimos sobre las reformas sociales que se tramitan en el Congreso. Sin coalición mayoritaria no hay otro camino. La decisión sobre la permanencia del liberalismo en la coalición de gobierno deberá definirse en la próxima convención de esa colectividad. Los siguientes son servicios sociales. También Héctor David Salinas Ospitia, de la comunidad LGTBIQ+, y quien se identifica como Daniela Ospitia, de 27 años, desapareció el 8 de noviembre en el barrio La Estrada, de la localidad de Engativá. Si usted tiene información, puede reportarla a ese mismo número, 580-3814. Y en Ahora, un podcast a las 6 de la tarde, hablaremos de la llegada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del crimen de Gustavo Salgado. También noviembre fue el segundo mes más violento del año contra líderes sociales y firmantes de paz. De eso hablaremos a las 6. Ustedes y nosotros nos encontramos en segunditos para seguir hablando de Bogotá y de la región metropolitana. Acompáñennos. El derecho a la salud es un derecho fundamental de todas las personas residentes en Colombia y guarda relación directa con el derecho a la vida. Es también un servicio público. Tanto el Estado como los particulares que tienen a cargo, según las normas vigentes, su prestación, adquieren una serie de responsabilidades, tienen deberes, tienen obligaciones y deben responder por la eficacia y efectividad
del derecho a la salud para todas las personas dentro del territorio nacional. La Confederación Colombiana de Consumidores cuenta con su nuevo sitio web www.ccconsumidores.org.co, donde usted encontrará canales de atención que le ayudarán a defender y proteger sus derechos. Para más información, síganos en nuestras redes sociales como @consumidoresccc. En Capital Sistema de Comunicación Pública de Bogotá, la Defensoría es un mecanismo de autorregulación institucional, participación, empoderamiento de las audiencias, pedagogía, aprendizaje y control social. Si usted tiene una solicitud, un reclamo o una sugerencia sobre la programación de Capital, le invito a que se comunique con nosotros en el correo defensoría@canalcapital.gov.co. Pasen la voz. Por años, las lideresas y defensoras de los derechos humanos de Colombia han trabajado y luchado incansablemente para que a sus comunidades se les respete la vida, la dignidad, la libertad y se les reconozca igualdad de derechos. Con orgullo reconocemos sus voces, su perseverancia y su labor, que ha permitido que un gran número de mujeres hoy participen en espacios de liderazgo. Ustedes son defensoras de nuestra Colombia. Yo soy Ermesinda Mosquera. Soy Fátima Muriel. Yo soy Margarita Cerón. Yo soy Joana Maturana. Y soy una defensora de nuestra Colombia. Colombia, potencia de la vida. ¿Y cuál es entonces la mejor manera de implementar esta región metropolitana y que de verdad tenga dientes, de que esto salga relativamente bien o menos peor de lo que ha advertido el exalcalde Bromberg? Esa es mi pregunta. Yo no sé, mire, yo me arriesgo ahorita a hacer un vaticinio. Recuerden, en este momento la única región que está metida dentro de la figura jurídica es Bogotá. Por consiguiente, la inversión física en la que se gastan los 75.000 millones de pesos que da el gobierno nacional es en Bogotá. A mí me da la impresión que a medida que pase el tiempo, las facultades de reglamentación van a terminar aplazándose, y lo que va a ocurrir es que esos 75.000 millones de pesos se van a ir gastando en cositas que son importantes para los municipios y eventualmente para el proceso, digamos, económico y social de integración entre Bogotá y los habitantes. Yo creo que eso va a ser lo principal. Ahora, hay un asunto que es importante reconocer de una vez. La Constitución, la reforma constitucional que armaron en un artículo extrañísimo, impide el veto, está prohibido, con excepción del caso del nombramiento del director, en el que se requiere la aprobación de Bogotá y Cundinamarca. En el resto explícitamente dice la Constitución, no habrá derecho a veto. Lo metieron en la ley, en que Bogotá tiene derecho a veto para la inversión, pero eso se demanda y se cae de inmediato, porque la Constitución es muy clara, no hay derecho a veto. ¿Y entonces obligaría a tomar decisiones por consenso? Por consenso, no, pero por consenso no, porque además el consenso da risa, por mayoría. Si se mete el alcalde de Fúquene, por decir alguna cosa, si se mete el alcalde de Fúquene con el municipio de Fúquene, ya son 2 contra 1, o sea, el gobernador de Cundinamarca y el alcalde de Fúquene contra Bogotá. Así sea un asunto que perjudique o así perjudique a Bogotá. Sí, esa es la... Profesor Miranda, ¿y entonces cómo se resuelve eso en la norma? Usted que estuvo en ese momento en el diseño. Yo creo que la región no es consciente que el poder más grande que tiene es que puede actuar a largo plazo. No tiene como los demás que en 4 años. Entonces debería pensar estratégicamente. ¿Y eso qué significa? Pensar un poco más lento. Eso suena extraño. ¿Qué me preocupa? Que tomen decisiones para empezar a ejecutar más y que pasen experiencias como otras regiones que suenan muy bien y luego terminarán o absorbidas por el tema de poder. Ahí tenemos experiencias. O ejecutando pequeñas cosas. O haciendo cosas y mendigando recursos. En mi parecer, las prioridades son
tener una visión, una agenda estratégica para que los municipios tomen la decisión, pero la agenda hay que hacerla antes de que entren, porque es como decirle a usted, entre a un club, pero usted no sabe ni para qué, ni cuánto le toca, ni nada. Entonces creo que yo recomendaría que a los municipios se le haga una estrategia para construir agenda y agenda. Pero por ejemplo, puntualmente, escúcheme que lo interrumpa. Sí. Si aquí ustedes han mencionado reiterativamente el caso de Soacha. Soacha podría ser un detonante. ¿Cómo usted conquista a Soacha para que se meta en esto? Sí, de hecho ya el alcalde de Soacha, el electo, está muy motivado, ya se está tomando fotos con gobernación, con alcaldía, y están trabajando, creo que en unos temas de infraestructura vial, y bueno, no conozco los detalles. Parece que está muy jugado, ¿sí? Por eso es que aquí hay que jugar, que es un juego de poder, no es un juego solamente técnico. Entonces, lo que hay es que trabajar con los municipios precisamente, y una agenda es una negociación donde yo miro sus intereses, ¿sí? ¿Qué otro tema que es extraño? El tema de la información. Patricia González nos contaba en una clase que el primer ámbito se hizo era porque la encuesta de movilidad regional tenía sus municipios. O sea, hay municipios que no podrían entrar, porque hay municipios que sí quieren entrar, porque no hay datos para construir una línea base. A mí me parece que la región debería construir un sistema para que todo el mundo se pueda comparar y saber sus datos. Encuesta multipropósito, las encuestas, digamos, los estudios que permitan tener un diagnóstico, porque si no van a tener territorios que están bien diagnosticados y otros que nadie sabe. Y lo tercero, el plan estratégico. Me preocupa a mí que el plan sea un plan normativo que le quiera poner normas a los POT, o un plan de inversiones que lo que se dedique es a ejecutar como si fuera un IDU grande, sino más bien un plan estratégico que maneje temas, por ejemplo, como desarrollo económico, como otros aspectos. Entonces, esa es mi apreciación. Otros aspectos como por ejemplo el abastecimiento alimentario, que es nuestro siguiente dato y que tiene que ver con la dependencia, si se puede usar ese término, de Bogotá respecto de los municipios de Cundinamarca. 26 municipios de Cundinamarca acumulan el 82% del abastecimiento alimentario del distrito. Ahí hay municipios más cercanos como Cajicá, hasta incluso municipios más lejanos como Une o como Pasca. Mientras vemos toda esta lista en pantalla, le pregunto al exalcalde Bromberg si realmente, ¿cómo hacer para que de verdad haya una relación gana-gana? Que esos municipios sientan que reciben de la ciudad un comercio justo y que ese desarrollo agrícola en esas regiones pues puede hacerse de manera sostenible con los intereses de Bogotá. No tengo ni idea, pero como dice Leonel, lo mejor es que va a haber contraticos para hacer consultorías y documentos, porque de ahí no se va a pasar. Uno se imagina cada uno de estos casos, de qué manera, bueno, la calera produce papa, y entonces fuera de producir un documento, ¿qué? Entonces la papa baja de la calera, ¿y a dónde quiere que llegue? ¿Y qué? Yo no me veo ahí, ¿qué se puede hacer? Eso sí, se pueden construir documentos muy lindos donde diga que el mundo debe ser lindo, etcétera, etcétera, y yo ya no estoy metido en la consultoría, lástima, porque aquí va a haber harto para consultoría en forma de inversión. Pero por ese ejemplo concreto, le pregunto al profesor Miranda, listo, Bogotá no le puede decir a la calera dónde cultivar papa. De hecho, hay una norma nacional que delimita en qué áreas se puede y en cuáles no, dependiendo de cuáles son las áreas de reserva forestal o zonas de protección, en fin. Entonces, frente a eso, ¿qué podrían hacer la calera y Bogotá? Sí, a mí me parece que faltan instrumentos que permitan tener una coherencia. El problema del abastecimiento es que la dinámica inmobiliaria que cada municipio hace a su parecer está haciendo que la frontera agrícola cada vez esté más lejos, sí, como muchos temas cada vez están más lejos. Entonces, sí se pueden concertar, lo han hecho otras figuras regionales, construir una visión. Danos un ejemplo. Si esto es algo que se puede hacer, ¿qué se puede hacer? Sí, yo creo que esencialmente se dedicaría al tema de infraestructura en este caso, y algo que se llama un modelo de cooperación, que son unas directrices, como dice Paul. La infraestructura, sí, porque la infraestructura está hecha para los viajes de que la gente venga a Bogotá. Las encuestas, sí. Pero, por ejemplo, la infraestructura con los vínculos rurales no está planificada, ¿sí? Con las zonas de abastecimiento. Centros de logística están identificados por la Cámara de Comercio, por COMPES de logística desde hace mucho tiempo, pero no ha habido cómo ponerse de acuerdo en dónde vamos a hacerlo, cómo se va a gestionar el suelo y cómo se va a conectar, porque un centro de logística que va por acá, una inversión de la nación va por acá,
y el municipio decide hacer lo que quiera por acá. Entonces, eso necesita estrategia. Yo entiendo la posición de Poli, siento que hay que ser muy cuidadoso con las expectativas de lo que se puede hacer, que sí es visión estratégica y es coordinación, y sería un plan muy sencillo de elementos como infraestructura. Yo he participado en cinco visiones estratégicas. En algunas de esas simplemente me pidieron comentarios, en otras tuve la ventaja de que me hicieron el contrato y todo, pues para la Universidad Nacional. Ahí están documentos de eso, hay muchos, van a ser más. Les anunciaba que hay un dato final que es el que tiene que ver con el agua, porque esos municipios vecinos y Bogotá comparten un destino común relacionado con el agua. Ese es nuestro último dato. En la región hay 162 empresas que prestan el servicio de agua que cubre este distrito y los 116 municipios de Cundinamarca. Estamos hablando de casi 3 millones de suscriptores, y de toda esa región la empresa de acueducto de alcantarillado de Bogotá suministra el 87% del agua a los suscriptores de Bogotá y a 14 municipios de Cundinamarca. ¿Se necesitaba una región metropolitana para arreglar ese asunto del agua, o para eso estaba la CAR, exalcalde Bromberg? Para eso estaba la CAR, sí, y está la ley de servicios públicos domiciliarios. Es un asunto sumamente complejo, efectivamente. No se necesita esta nueva figura, es decir, no se necesita la presencia del gobernador. Es que lo que hace la región metropolitana es volverle a entregar poder al gobernador. Esa es la esencia política de lo que ocurrió allí. Es que aparece el gobernador que antes estaba perdiendo poder, ahora sí aparece tomando decisiones incluso sobre Bogotá. Es el acuerdo que hizo Claudia López con el gobernador, no sé por qué. Poder y presupuesto. ¿Quién le hace control a ese poder y a ese presupuesto, profesor Miranda? Sí, digamos, es que es muy complicado a una figura nueva darle responsabilidades en temas tan complejos cuando hay una institucionalidad imperfecta, sí. Parece de consultoría, pero habría que construir el modelo de las escalas. Nosotros tenemos una empresa de acueducto muy fuerte que invierte en el extranjero, que piensa en términos de eficiencia y operacional. Y tenemos muchos acueductos veredales muy pequeños que son como David y Goliat. Ojalá se pudiera montar un servicio operacional. Creo que cuando digo estrategia, saber en qué. Si a mí me preguntan en qué trabajaría en la región, aparte de lo que va, yo trabajaría en el tema de residuos, con un enfoque de economía circular. Todos los municipios quieren. Hay un tema de mercado interesante, hay innovaciones y hay mecanismos de financiación. Algo que no sea, que digamos que tenga viabilidad y que todos ganen. Bogotá tiene el problema de los rellenos, los municipios tienen, digamos, unas iniciativas, las comunidades, y hay organismos internacionales que apoyarían a construir, por ejemplo, un programa de manejo de residuos. Algo de ese tipo, pero empaquetar todas las regiones sí es un salto al vacío. Fuera de la construcción de este puente en la parte de la calle 80, la salida de la 80, pero dentro de Bogotá, los otros dos proyectos de inversión grandes que ya fueron aprobados en el presupuesto del 2023, uno es sobre el tema del reciclaje y la economía circular, pues es una consultoría, vamos a ver qué sale del documento, es una especie de estudio de factibilidad para hacer algo como eso. Bueno, la región, efectivamente, la oficina puede hacer eso y eso está bien. Que hagan eso, un nuevo documentico sobre ese tema, que por supuesto es muy difícil, vamos a ver con qué resultan, pero son consultorías. Estudios, y de ahí a que tomen decisiones con base en esos estudios, ese es otro paso. ¿Qué opina la ciudadanía? ¿Sabe la ciudadanía realmente qué es eso de la región metropolitana? ¿Sabe para qué podría servir? Aquí están sus testimonios. Tenemos el ejemplo de Bosa, que era un municipio y fue cogido por Bogotá y hoy en día pues tiene los índices de pobreza, de delincuencia, de inseguridad más altos. Por lo mismo considero que lo que hace es dañar los municipios. Que las cosas que se van a hacer en este municipio sea de acá, y lo de allá, allá. Entonces, no estoy de acuerdo en eso. Yo no vería que unos 5 o 7 años después de que pues, ocurra o no ocurra, uno nunca sabe, salir de aquí de Chiva para el norte, el estrés de los pasajes, la seguridad, porque yo también me decidí ir por eso, pues uno no se imagina, o sea, generalmente muchas de las personas que viven acá es por eso, por tener calma. Miremos nada más la ola de inseguridad tan terrible que tiene Usme, que tiene Fontibón, que tiene Suba, que tiene Usaquén, ¿sí? Y Engativá. Es una ola de delincuencia terrible. Entonces, no se ha podido controlar una región grande, por supuesto, pero gigante, va a ser imposible.
para mí lo más importante sí es el desarrollo de las empresas, porque es lo que el trabajo es el que trae el bienestar a las sociedades. Cuando hay personas desocupadas, pues siento que eso es lo que perjudica a la población. Podría ser que trasladen alguna planta a una de esas empresas, pero lo más seguro es que no, o sea, por lo que las decisiones van a ser tema político. Que no tenga uno que trasladarse de aquí hasta Bogotá, porque yo de mi parte, yo no conozco Bogotá, yo me pierdo allá cada rato. Entonces me gustaría que médicos profesionales hayan acá más centros de atención al ciudadano, centro de salud acá. Que no haya necesidad de gastarse 2 horas para llegar a Bogotá, cuando aquí podemos tener absolutamente todo. Buenos hospitales, buenas clínicas, buena educación, que haya centros de recreación para los adultos mayores y los discapacitados, que no existe. Me he demorado 4 o 5 horas de Chía a Bogotá, entonces principalmente movilidad. Segundo, punto de salud, sí haría falta. Chía tiene que generar empleo, ¿sí? Porque para que la gente deje de tener que trasladarse a Bogotá tiene que haber una generación de empleo. Creo que eso es lo que tiene que mejorar y tiene los espacios para generar zonas industriales que permitan esa generación de empleo con las empresas. Es que Bogotá no es distante por kilómetros, sino por tiempo. Porque no es posible, es inhumano que muchas veces uno de Chía al Portal del Norte se gaste hasta 2 horas, 2 horas y media, porque no hay vías. Entonces, sí, es bueno que venga la educación superior, sí, al municipio. Más temprano hablábamos del papel que tendrán los consejos municipales en la reglamentación, en la implementación de esta figura, pero por ejemplo en el Consejo de Bogotá hay quienes no están de acuerdo con el involucramiento de la capital con esa figura de la región metropolitana e incluso asumieron acciones judiciales. Sobre eso nos habla Cristian León. Así es, qué gusto saludarnos. Nos encontramos en el Consejo de Bogotá y hablamos con los 2 cabildantes que participaron en esa demanda sobre la negativa a la integración de Bogotá en la región metropolitana, argumentando que había fallas en la presentación de ese proyecto. Lo principal que indicaron era que no se detalló el impacto fiscal, es decir, los recursos que contarían y que tendría que sacar Bogotá en este caso para poder llevar a cabo esa integración. Esto dijeron los cabildantes. La técnica normativa desde el punto de vista jurídico establece que cuando de aprobarse un acuerdo se trata, este tiene que ser absolutamente cuidadoso en establecer si dicho acuerdo tiene implicaciones de carácter fiscal. Entonces, ¿qué es el impacto fiscal? Son los estudios que hace la administración del distrito para poder abordar la financiación de los costos que implica la implementación de dicho acuerdo. Ustedes podrían indagar en cada municipio cuánta gente se participó de este proceso y realmente fue absolutamente precaria la participación. Una decisión como esta amerita la participación de la ciudadanía y el segundo es la supremacía de la alcaldía de Bogotá, la alcaldesa o alcalde de Bogotá y el gobernador de Cundinamarca sobre las decisiones que va a tomar la región metropolitana. Y hay que hacer énfasis en algo muy importante y es que el Juzgado 68 aceptó esta demanda. Esto no quiere decir que ya haya tomado una decisión ni que tenga algunas implicaciones, simplemente que detalló los argumentos y valoró que sí debe analizarse esa demanda que presentaron los concejales y también un diputado de Cundinamarca. Por eso consultamos varios expertos para que aclaren el panorama y qué sigue con esta demanda. Esto fue lo que indicaron. Bajo cualquier punto de vista es inaceptable esta demanda y sobre todo es inaceptable que un juez de la República entre a tomar decisiones que no le competen a él, sino que le competen es al Consejo de Bogotá. Por supuesto, estaremos atentos al desarrollo de esta noticia, de la determinación del juez ante esta demanda de la integración de Bogotá a la región metropolitana. Por su parte, el Consejo actualmente está debatiendo otro tema muy importante para la ciudad y tiene que ver con el presupuesto para 2024, que a propósito, aquí en Ahora de Canal Capital ya hicimos un análisis y ustedes los pueden encontrar en todas las plataformas sobre el presupuesto de la administración actual y también lo que queda para la próxima administración. Es la información que registramos desde el Consejo de Bogotá. Cristian León, continúen con más ahora.
Cristian, gracias. Como ven, ni siquiera algunos concejales de Bogotá parecen tener la película completa de realmente esto para qué va a servir y cuánto va a costar. Nos vamos, exalcalde Bromberg, me gustaría proponerle que nos deje alguna conclusión, reflexión, recomendación. Sí, yo propondría un compás de espera, realmente la figura está allí, ya volver a cambiar la Constitución para que Bogotá pueda regresar a los procesos anteriores, pues es inútil. Entonces, hay que hacer el compás de espera para ver qué se puede sacar de esta figura. Bogotá ya sacó una buena tajada para hacer un puente. Ya, mira, ahí está la platica. Raro, después no sé si le van a demandar porque realmente el Consejo está compuesto exclusivamente por Bogotá y Cundinamarca. Muy bien. No tiene municipios. Profesor Paul Bromberg, gracias por haber estado con nosotros. Mucho gusto. Y profesor Miranda, su conclusión, recomendación, reflexión. Yo creo que la región tiene oportunidades que no las pierda, sobre todo pensar estratégicamente, generar algún tipo de unión, por lo menos en la agenda. Y muy importante ahorita es que establezca una interlocución con la nación. Sí, la región no se construye sin la participación de la nación. En este momento hay muchas fricciones. Ojalá tengamos unos liderazgos estratégicos para poder construir algunos acuerdos y que no se dedique a hacer una bolsita de cosas chiquitas. Creo que ese es el peligro más grande, que empiece el afán de mostrar del activismo, sino que lo piense más pausadamente y pocas cosas a la vez. Profesor Leonel Miranda, gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes, gracias Yami. Ahí está la figura, está el cascarón de la región metropolitana, todavía no tienen los socios que debería tener. Hay muchos temas en los cuales Bogotá y los municipios vecinos tienen que interactuar por intereses comunes, pero todavía no está muy claro realmente para qué va a servir esa región metropolitana. Además de generar unas cuantas corbatas, unas cuantas consultorías, lo ha advertido el profesor Bromberg, no hay mucha claridad sobre realmente cuál es el mecanismo para que tomen decisiones conjuntamente, concertadamente sobre su futuro común. Hasta aquí la emisión de hoy. Volvemos mañana para otro programa de investigación, análisis y datos. Hablaremos de las obras de infraestructura en colegios en Bogotá. Gracias por su sintonía, gracias por su confianza. Somos Ahora, proyecto periodístico de Capital, Sistema de Comunicación Pública. El siguiente programa es apto para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Contiene lengua de señas colombiana y sistema closed caption.